Buenísimo. Ahora sí, ya se Adelante. arranca. Listo. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches con ¿Qué todos, tal? con todas. Bueno, entonces sin mayor dilación, bueno, y que tampoco sea algo brusco, vamos a comenzar esta segunda sesión de este curso corto, eh, taller, si es que lo quieren llamar de alguna manera. Tiene es multipropósito este curso sobre oralidad en el proceso civil, dentro de los cuales, al haber estado o al dividirse en cuatro sesiones, tan solo para tener el mapa temático completo, recordarles que la primera sesión, el lunes, vimos los fundamentos, las bases, por así decirlo, tanto teóricas como a nivel de principios de todo lo que involucra el ámbito de la oralidad. Una advertencia muy importante que fue también realizada y que les fue compartida también el lunes fue de que este curso de oralidad, o en general, el gran tema de oralidad como una forma de desarrollo procedimental que viene acompañada de las técnicas de litigación oral ya para la práctica forense, es, diría yo, un elemento integral, básico, mínimo, imprescindible hoy por hoy de la formación jurídica. Como quiera de que se trata de una nueva manera, al menos a efectos civiles, porque esta no es oralidad ni penal ni laboral, pero como es una nueva manera de entender y hacer proceso, porque es una forma de desarrollo procesal la oralidad, claro que nos impone nuevos roles y funciones, tanto por el lado de la judicatura, del juez y de los órganos jurisdiccionales, como también por parte de los abogados, de los que realizamos la defensa, ¿no? Entonces, es por eso que resulta importante de aquí a un tiempo que estoy haciendo un feedback, un resumen de la primera clase para los y las que no han estado o que del lunes hasta esta fecha se nos olvidó, lo hago por ello. Resulta una materia muy importante debido a que es una nueva manera, un nuevo modelo de entender el proceso civil a nivel de práctica forense, ¿no? Entonces, la primera clase estuvo dedicada a una contextualización de la oralidad. Como ustedes sabrán, y si no lo saben, lo vuelvo a mencionar, yo no solo soy abogado litigante, es mi principal, claro, actividad, obviamente, sino que también tengo una alta carga académica, docente, desde hace 11 años más. Entonces, esto se los digo porque la primera sesión fue, si bien es cierto, gran parte teórica, dogmática, para explicar este fenómeno de la oralidad, para contextualizarlo de manera histórica, cultural, ideológica. Dejamos ya un espacio casi en la segunda parte de la primera sesión para ya pasar a las terminologías, a los conceptos que son importantes. Recordemos que no hay nada peor que al ser científicos de algo, en este caso de ciencia del derecho, eh, nos olvidemos de la terminología o vulgaricemos la terminología, considerando que el derecho es un enmarañado de un lenguaje jurídico muy específico, ¿no? Y esto yo lo digo desde las aulas universitarias, con cosas tan sencillas como dejar de decir contrato de préstamo de dinero o préstamo de plata, cuando a veces los alumnos comienzan a decir eso, a decirles, oye, ¿sabes qué? Esto es mutuo dineral. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hicimos el lunes fue identificar qué es la oralidad, si es un principio, si es una regla, si es una técnica, ¿correcto? O sea, fue importante hacer este trabajo de, de, eh, de identificación, por así decirlo, ¿no? Porque si no, lo contrario, no Están tendríamos... levantando, Raúl, ¿podrías silenciar, por favor, este micro, si no me distraigo? O si puedes, Alejandro, también autorizarme para ver si es que yo directamente puedo silenciar, porque no tengo que de ahí eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, tengo que recuperar la idea. Entonces, habíamos definido la oralidad como una técnica, un procesal, una técnica, ¿no? La habíamos definido también como que sirve a principios mayores, bien sea economía, inmediación, concentración procesal, luego de haber visto esta contextualización que también fue importante, ¿no? Raúl, adelante.
Raúl, ¿quisieras intervenir? Tienes la mano levantada, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, em, nuevamente, eso vimos la primera clase. Y terminamos al final la primera clase identificando, para esto voy a volver inmediatamente a mi diapositiva, identificando, ¿no? Este concepto de oralidad y lo que trae contigo, ¿no? Ya aterrizando algunas definiciones, obviamente la formulación de ciertas preguntas. Era básicamente la problemática que habíamos planteado. Oye, Cristian, esto de oralidad, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se procesa, por así decirlo? Porque estamos viendo hoy por hoy, Cristian, ¿sabes qué? Que desde hace unos años, sobre todo antes del inicio de pandemia, en 2019, hubo una profusa actividad, tanto legislativa, reglamentaria, como de praxis jurisprudencial a nivel civil, para llevar adelante este gran proyecto, esta iniciativa llamada oralidad civil. Y acá hago los límites temáticos. Estamos hablando de oralidad civil, que es lo nuevo. Yo no soy penalista, no soy laboralista, no soy experto temático en esas ramas, por más de que sepa, no me voy a mandar a hablar de oralidad penal, laboral, cuando tiene que ver con un objeto procesal completamente distinto. Además, porque ya tiene un buen tiempo la oralidad penal, Código Procesal Penal del 2004, y la oralidad laboral, la Ley Procesal del Trabajo del 2011. Entonces, es por eso que lo que es más rico para explotar hoy por hoy y hacer un diagnóstico de ver si es que esto va bien o no, es adentrarnos a la oralidad civil. Hemos visto desde el 2019, 2018 incluso, una campaña, un movimiento judicial nacional para poder implementar este modelo. Quienes hablan han participado en una cantidad de eventos, gran parte de ellos virtuales, exactamente promoviendo el uso de la oralidad bajo diferentes temáticas, e incluso el Poder Judicial también, a través de la Corte Suprema, en 2020, lanzó un curso nacional de litigación oral, porque la litigación oral civil implica no solo promulguemos o publiquemos una resolución administrativa, vamos a crear módulos corporativos de litigación oral civil. Creo que antes de eso, antes de ofrecerme el vehículo perfecto para ello, necesito saber a manejar, necesito aprender a manejar. Entonces tenemos de que los abogados, las abogadas, procesalistas o litigantes en el ámbito civil, siempre hemos estado relevados, por así decirlo, lo que respecta al uso de la oralidad. Y esto, continuando el resumen de la primera clase, y ya finalizo, es porque preferentemente nuestro procedimiento civil fue escritural, fue por ideología, por elección normativa y praxis jurisprudencial, siempre escritural, siempre escrito. Y ya tenemos, por ejemplo, incluso indicios que el mismo Mauro Capelletti nos había comentado que desde 1215, en plena vigencia del derecho canónico, pues parte del medioevo, correcto, el Papa Inocencio III ya había emitido un decreto papal aplicado al proceso canónico, ¿no? Y existen procedimientos todavía canónicos, ¿ah? Impugnar un matrimonio religioso, oye, esto tiene que ir hasta el Vaticano, por si acaso, con reglas de proceso canónico. Bueno, en ese contexto, ya teníamos decretos papales en los cuales decían, aquello que no está en acta, no existe. Muy parecido a lo que hoy por hoy nos dice el secretario del juzgado, doctor, lo que no está en el expediente no existe. La idea arraigada en todo este tiempo y en todos nuestros códigos a nivel peruano, códigos procesales civiles, la idea de procedimiento escrito. Entonces, por eso que hoy por hoy llegamos a un modelo de oralidad civil en el que si bien tenemos un código procesal civil del 93, relativamente moderno, yo acá le discuto a mi querido maestro y amigo Juan Monroy Gálvez, no es el código del 93 del non plus ultra a nivel de procesalismo, no lo es.
Tenemos un código que sí trae consigo ciertos principios que permiten hablar de inmediación, que permiten hablar de oralidad, traen también reglas en las cuales se han puesto diferentes audiencias a lo largo de un proceso de conocimiento, pero lamentablemente teníamos insertado el chip, y esto es un sinceramiento, a nivel de la praxis forense, abogados, y a nivel de la judicatura, de un procedimiento escrito, de un procedimiento no oral. Entonces, la verdad de la situación, estimados y estimadas, es de que nosotros tenemos que ir a un sinceramiento de nuestro sistema. Es que nosotros estamos diciendo de que queremos aplicar ahora la oralidad, tenemos que conocer qué cosa es en primer lugar la oralidad y tenemos que conocer cuál es el trasfondo. Hablar de oralidad y de un pedimiento oralizado, en primer lugar tiene que partir de identificar sistemas procesales e ideología. Mi querido amigo y profesor y colega de aulas, Renzo Cavani, por ejemplo, eh, hace poco tiempo que publicó en el 2011, creo, un artículo sobre la ideología en el proceso civil peruano, dos puntos, el principio de inmediación, por ejemplo. Y él retrata en este artículo, incluso lo discutimos juntos, en fin, lo publicamos juntos en la Revista Jurídica del Perú, una revista antigua que publicaba Gaceta bajo su sello Normas Legales, que los comento para el contexto. Él hacía un retrato de lo que les estoy comentando, ¿no? Oigan, al Perú le ha costado pasar y avanzar de una ideología desde el Código de Procedimientos o de Enjuiciamiento Civil de 1852, que sustituyeron a las leyes españolas coloniales, para llegar al 93 y decir tan solo en principios, miren ustedes, decir tan solo en principios, decir tan solo en principios, y tenemos un código oral, un código que permite la oralidad. Y eso no necesariamente es así. Nuestra primera constatación de la clase anterior fue de que si bien es cierto tenemos un proceso de conocimiento civil, olvidémonos de la oralidad un minuto, ¿ya? En el que sabemos que está dividido en una fase postulatoria, en una fase probatoria y en una fase decisoria. Oigan, doctores, en realidad lo que tenemos es este proceso elefantiásico, gigante en tiempo, dilatado, nada célere, bien sean por factores externos o internos, ya los hablaremos, pero que en los cuales las audiencias estaban simplemente repartidas como pequeños hitos. Acá la de saneamiento y conciliación no existe más. Nos dejaron sin audiencia de conciliación y saneamiento, ¿correcto? Una audiencia de pruebas, y por aquí la audiencia del informe oral, previo a la toma de la decisión y de la emisión de la sentencia. Entonces, acá nosotros también afirmamos lo siguiente, y eso fue lo que convenimos, menos porque conversamos y todos llegamos a este punto, de que, profesor, una cosa muy distinta es hablar de procesos por audiencias, como usted nos está graficando acá, una audiencia por aquí, otra por allá, y no sirve para concentrar el proceso, no sirve para reducir los tiempos muertos del proceso, no sirve para concentrarlo de alguna manera. Y otra cosa muy distinta, ya incluso la doctrina nacional ha puesto de relieve, Giovanni Priori, mismo Monroy, Omar Sumaria, la profesora Eugenia Ariano, que nos ha dicho otra cosa distinta es hablar del procedimiento oral. Este procedimiento que sí va a tener como instrumento de reducción y concentración, ¿ya? A las audiencias, que son técnicas que materializan la oralidad. Vic, adelante, por favor. Profesor, buenas noches. Quería aprovechar esta explicación que está desarrollando para preguntarle, eh, como decía usted en la sesión anterior, el Código Procesal Civil ha sido modificado y las audiencias han sido eliminándose, me parece, de su texto original. En base a eso le pregunto, ¿cuál era en su momento la justificación de la reducción? Teniendo en cuenta lo que estamos hablando de oralidad, de que la oralidad o que esas audiencias no eran eficaces por oralidad,
No sé, le pregunto para poder comprender ese contexto de las modificaciones. Gracias. Gracias a ti, Eric. Muy buena pregunta que me permite saltar a la segunda conclusión de la clase de lunes. Em, la oralidad considerada como un modelo de desarrollo procedimental, en realidad como un instrumento, como un vehículo, mi estimado Eric, a lo que va a servir es algo superior, a lo que va a servir es algo mayor. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de técnica, herramienta, instrumento, medio, oiga, es una cuestión instrumental. Necesito ejecutar esto para llegar a una finalidad, a una meta, ¿sí o no? No existe instrumento por el instrumento. Entonces, esto en realidad es una metodología que le va a servir al mismo proceso civil para lograr aquello que se ha trazado desde los principios constitucionales del proceso, tutela judicial efectiva, tempestiva, es decir, oportuna, evitar dilaciones, y a los principios que gobiernan el propio procedimiento civil, tales como inmediación, concentración, celeridad. Entonces, ¿por qué? Y acá te respondo, ¿por qué nuestra oralidad desde el 93, desde el 93 no sirvió? Y entro directamente ya al argumento de esta clase. ¿Por qué la oralidad desde el 93? Ya hemos definido que es una técnica de desarrollo procedimental que es compatible o que complementa hacia la consecución de ciertas finalidades de los principios de economía procesal, concentración y mediación. Pero ¿por qué no ha servido? Aquí está. ¿Cuáles han sido los factores impeditivos? Comienzo, en este segundo momento, etapa, sesión. ¿Cuáles han sido esos factores, Cristian? Que además de la ideología que tú nos has dicho que es importante, porque nuestra ciencia es una ciencia social, es una ciencia que muda al sabor del tiempo y de las ideologías, además de eso, ya está claro, dejemos de ser líricos con eso. ¿Por qué aterrizando esto no sirvió en el Perú? En primer lugar, en primer lugar, estos factores que impidieron, o que impiden de repente aún todavía, es que en realidad desde el inicio no hemos contado con técnicas o reglas a la gestión del proceso en sí. Si yo por oralidad estoy refiriéndome al uso de audiencias, yo lo que voy a hacer con esto es querer concentrar, querer reducir el proceso de manera responsable, efectiva, y que el proceso, en lugar de demorar tanto, de ser tan preclusivo, de tener audiencias sueltas en todo el proceso, yo buscaría que esta herramienta llamada técnica de oralidad, audiencias, concentrara estos espacios muertos del tiempo. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, ¿por qué? Porque no hemos buscado de concentrar el mayor número de actos en diferentes audiencias. Teníamos una audiencia solo para saneamiento y nada más. Antes y después, puro papel. Teníamos una audiencia, o la continuamos teniendo, de audiencia de pruebas, a la cual se llega casi si es que hay medios probatorios para. Y una después, ya lejana, al final, en la etapa decisoria, tráigase los autos al despacho para sentenciar, previa vista de la causa o informe oral, recién ahí nos presentábamos 5 minutos. Entonces, date cuenta que usando oralidad no teníamos el efecto esperado que era reducir esto. ¿Esto por qué, Eric? No se sabía utilizar la técnica de la oralidad. Dos, faltaban recursos. Tres, tanto abogados como jueces, como profesionales jurisdiccionales, no estaban de alguna manera ni instruidos ni conocían con totalidad y con una idoneidad necesaria y suficiente la técnica del oral. Porque pasamos muy rápido de los 80 años del Código de 1912, plenamente privatista y escrito, a algo completamente diferente. Al principio funcionó. Al principio funcionó, tuvimos estos principios grandilocuentes, las audiencias, pero por ejemplo el propio Monroy, autor, redactor de este código, dijo lo siguiente: nuestra oralidad desde el 93 tan solo duró pocos años porque nos sirvió como un esteroide para un deportista. Por eso llegamos al 2018 reinaugurando la oralidad, pero con un proceso igual de extenso y demorado. Y tú me dirás, Eric, profesor, ¿y la oralidad desde el 93?
¿No es que acaso está en el título preliminar del 93 una serie de principios? Y mediación, concentración. ¿No es que acaso tenemos audiencias, profesor, en diferentes normas que regulan diferentes procedimientos? ¿No tenemos un inciso 3 del Código Procesal Civil, artículo 50, que dice, en caso de duda, el juez podrá convocar a las partes intradespacho para poder esclarecer esos puntos? Sí. Entonces, lo que tuvimos por oralidad fue casi una cuestión ornamental, sin saber usar, y que al principio de repente fue mayor la publicidad de cómo realmente saber utilizar. Uno. Dos, no estuvimos ni los jueces ni los abogados instruidos y capacitados para las técnicas de litigación oral. No se conoce. Luego, el procedimiento oral no estaba compatibilizado con los plazos procesales que teníamos en las diferentes vías procedimentales. ¿Cómo hablar de plazos tan extendidos, tan dilatados, y encima con la escrituralidad y pensar de que ahí puede funcionar la oral? No, no se Por lo puede. menos que pongan asistencia. Sí, nuevamente, si quieren conversar, levanten la mano, todo bien. Entonces, esos fueron algunos factores, te diría yo, que fueron impidiendo el desarrollo de esta obra. Yo les decía de que el mismo Monroy utiliza esta metáfora de que la oralidad le sirve como un esteroide al proceso civil. Y vean ustedes y entiendan la metáfora. Un esteroide es un tipo de fármaco o de droga que normalmente potencia cierta capacidad física de resistencia a los deportistas. Y esto es un sintético, esto es algo artificial, y por eso que se proscribe su uso. Pero ¿qué ocurre con un esteroide? Te da una potencia inicial de arranque que si bien solo te dura un breve lapso, quien lo consume años después llega completamente destruido, mal. Riesgo-beneficio. Monroy dice, nos apresuramos en promulgar un código del 93 nuevo, con oralidad, con técnicas de oralidad, con principios que hablaban de oralidad y de audiencias, que nos sirvió al inicio, pero llegamos pues a un punto en el cual ya la oralidad no servía más, porque teníamos un proceso civil sin recursos, sin el personal capacitado, sin de repente pues los recursos necesarios para poder siquiera llevar un proceso escrito. Entonces imagínense cómo iba a llegar un proceso apto y capaz para poder tener esta oralidad. Entonces, es por eso que acá vean ustedes, casi casi a la fuerza, desde el año 2019, estoy subrayando acá, el 2021, ahora sí, se llevó adelante esta iniciativa de, oye, entendamos mejor la oralidad, apliquemos ahora sí la oralidad. ¿A través de qué? De estas técnicas llamadas audiencias. Audiencias. Ahora bien, si esos fueron o continúan siendo los factores impeditivos al uso de la oralidad, y esto no solo me sirve como una cuestión de miscelánea, doctores y doctoras, esto me sirve para que ustedes mismos, para que ustedes en su práctica profesional, sea a nivel de litigio, sea a nivel de la función jurisdiccional, puedan ver las oportunidades de mejora. Si estos son los factores que de alguna manera obstaculizan, impiden un buen desarrollo, sujeto siempre a revisión de nuestro régimen de oralidad, existen también razones, motivos que sustentan el uso de esta misma técnica. Porque siempre hay que tener en cuenta que en todo vamos a encontrar razones a favor, motivos a favor o motivos en contra. Hemos visto aquellos factores que impiden y limitan. Bueno, profesor, nosotros somos más optimistas y pensamos que es bueno y es adecuado este uso de este mecanismo. Entonces, sustentemos algunas razones para profundizar y para validar, afirmar el uso de esta. En primer lugar, y ya lo vimos, y lo estuvimos mencionando también de la, de la presentación anterior,
La oralidad, a través de las técnicas, a través de los actos procesales llamados audiencias, va a generar inmediación, va a generar el, el materializarse de ciertos principios que deben gobernar, teleológicamente deben gobernar un proceso así. Concentración, economía e inmediación. Celeridad procesal. Como diría Montero Arauca, los principios consecuencia del proceso civil, a lo que se tiene que llegar. La consecuencia de transitar un proceso civil, además de dar tutela al caso concreto, es también lograr estos mandatos de optimización. Proceso célebre, proceso con inmediación, proceso concentrado, por una sencilla razón, y perdonen la vehemencia, pero cuando uno tiene lo que dice, ocurren estas cosas. Una sencilla razón. Un proceso, mis queridos y queridas doctores y doctoras, un proceso, al menos en este país, es carísimo. ¿Qué recursos se gastan a veces innecesariamente en un proceso en Perú? Acá hay una ecuación. Eso equivale a tiempo más esfuerzo más dinero. Y a veces son recursos que en nuestro proceso, como está diseñado legislativamente, gastamos estos recursos. Somos ingratos con estos recursos. Entonces necesitamos que el proceso sea eficiente. Y la eficiencia viene de la economía como el mejor uso de los recursos para la consecución de sus fines. Entonces, por eso cae de maduro este tema de que existan principios económicos del proceso civil. ¿Se dan cuenta? Y principios de economía se aplican hasta en todas las ramas del derecho. La oralidad, por lo tanto, genera inmediación. Donde inmediación, doctores y doctoras, no es como ya lo dijimos también, todos tenemos que estar en la misma sala, todos tenemos que estar en el mismo piso del edificio Altamora, viéndonos la cara, profesor, porque si no, no hay inmediación. La inmediación significa hic et nunc, aquí y ahora, en tiempo real, en tiempo real. Actividad procesal llevada en tiempo real. Ya lo dice Richard Tatkin, profesor de Oxford, que escribió sobre el papel de la tecnología y el papel de las cortes a nivel de justicia. La tutela jurisdiccional no es un lugar, es un servicio. ¿Y por qué me sirve eso? Porque yo soy un convencido al 100% de que también en nuestro país se ha generado, nos encanta ver fantasmas en nuestro, nos encanta, es nuestro hobby, que también se generó ociosas argumentaciones que decían, ay, qué pena, ahora que tenemos que utilizar la tecnología porque llegó la pandemia y en efecto la máquina judicial tiene que dar continuidad y no podemos reunirnos porque habían políticas de confinamiento, ¿saben qué? Ahora el PJ va a funcionar de manera virtual. Uy, qué pena, justo el año 2019 y 18 en Arequipa, con el doctor, ¿sabes qué? Carlos Polanco, ¿no? Se inauguró la oralidad y como la oralidad yo pienso, porque no leí más que una hoja de oralidad o en Wikipedia, que significa veámonos todos la cara en el mismo lugar, ya no hay oralidad ni mediación con virtualidad. Ya no. Esa es una discusión que hasta ahora se sigue dando, no sé si en detrimento o en contra, o de la oralidad o de la tecnología. Ya no los ve, no me importa saber. Pero lo importante es de que la oralidad bien entendida, a la luz del principio de inmediación, es únicamente no desfase temporal. Si yo me quiero reunir en el mismo lugar antes de virtualidad y tecnología, es porque sé que en ese mismo momento y lugar se van a llevar adelante los actos procesales. Tuve que confinarme y que tener mis audiencias por este aplicativo, lo sigo haciendo en el mismo momento. Ay, pero no estás en el mismo lugar, pues Cristian, con el juez viendo ahí el rostro con las contrapartes. Me remito a los estudios de derecho y de proceso y tecnología. ¿En qué momento el acceso a la justicia significó única y exclusivamente accede a un despacho físico? Bajo ese argumento, declaremos desierto
los concursos y licitaciones públicas financiados por el Banco Mundial, en el cual a fin de mes se abren los sobres de los postores para el expediente judicial electrónico penal y no penal. Y digamos, no profesor. Porque si virtualizamos todo, no se van a lograr ciertos principios procesales. Absurdo. Si alguien quiere contraargumentar, por favor, bienvenido, pero de manera injusta se ha venido denostando a la oralidad por únicamente la cuestión anecdótica de que ahora esto se lleva de manera virtual. Este viernes que viene tengo yo una audiencia preliminar. Va a ser virtual, porque ya se ha facilitado. Voy a entrar y me voy a acreditar y voy a decir, esta audiencia no se puede llevar, señor juez, porque de esta manera no va a haber inmediación. Por favor. Entonces, nuevamente, la oralidad, sea que utilice una vía presencial o virtual, estamos profundizando más el argumento de una problemática nacional, sigue materializando estos principios de eficiencia, inmediación, concentración y economía procesal. La oralidad, doctores y doctoras, razones a favor, que entendamos mejor esto y ahora sí nos pongamos al frente de un tribunal y sepamos en la sesión 3 y 4 las técnicas para el litigio oral. Esta técnica legitima el papel de dirección del juez. Y así como legitima el papel de dirección del juez y de impulso oficioso, esta oralidad va a suponer de que el juez entonces llegue a la audiencia preliminar conociendo el caso. Y este es un compromiso recíproco. Voy a oralizar el caso, señor juez. Yo, abogado, abogada, debo ser un experto temático, no solo en lo que voy a litigar, sino en el caso. Y si el juez llega pidiéndole cuenta recién a su especialista 10 minutos antes de la audiencia, esto no va a funcionar. Así de sencillo. Entonces, el juez acá tiene también un nivel de responsabilidad mayor. Conocer la causa. Porque hasta la cognitio es una atribución de la jurisdicción. Si es que dices que eres juez y que tienes jurisdicción. Conocer la causa adecuadamente. Esta oralidad, doctores, como bien lo comentaba también, mm, yo creo que Natalie, que estuvo en la primera clase, esto también genera una nueva metodología de gestión del despacho, el famoso case management. Esto ya no tanto funciona como una cuestión legal, como una cuestión jurídica, sino como una cuestión logística de implementación, de gestión de procesos internos, dentro incluso de un despacho judicial. Y esto hizo de que hoy por hoy nuestros módulos corporativos de litigación oral civil tengan funciones bien repartidas, complementarias, pero que ya no el juez haga absolutamente todo. Entonces ahora se han repartido mucho más estas funciones para que todo fluya de una manera más, vamos a decirlo así, útil, más eficiente. ¿Qué duda cabe de que la oralidad significa también o es sinónimo de publicidad de procesos? Por último, esto va a repercutir directamente en procesos más céleres, oportunos, en un reloj, en procesos más céleres y oportunos, porque como lo decía Alamandrei desde 1920, cuando escribió sobre los procedimientos cautelares, una justicia tardía no es justicia. La tutela judicial efectiva, si no es oportuna, no es tutela judicial. ¿Correcto? Entonces, esas cuestiones hay que considerar para también saber y aplicar el tema de la operación. No me quiero detener en esto porque factores impeditivos, factores contrarios, podemos encontrar muchos. Falta de recursos, falta de formación, ausencia de profesionales, de capacitación por parte de las entidades de justicia, Ministerio de Justicia, Poder Judicial. Todo esto ha sido muy rápido. Y esto hace, hoy por hoy, de que también la oralidad, ahora sí, Made in Perú, tenga también usos un poco peligrosos. Porque los y las que litigan, ya no solo en civil, sino hasta en otras ramas, habrán visto de que mucho incurre en el error de que por decir que estamos en moralidad,
actúe exactamente como si estuviésemos en un ámbito completamente estricto, completamente no presencial, no real en ese momento. ¿Cuántas eh, constataciones tenemos de técnicas de litigación de colegas que no son las más adecuadas y que el juez ha tenido que reconducir este acto llamado audiencia preliminar o de pruebas para decirle al abogado deje de leer o para decirle esto no es un recital de los escritos que ha hecho? Vamos a ver en la sesión tercera y cuarta cómo es la puesta en escena, por ejemplo, de una teoría del caso. ¿Qué es una teoría del caso? ¿Cómo tengo que litigar oralmente, profesor? ¿Me paro y simplemente leo o tengo en una pantalla dividida un PPT o el escrito de mi demanda? No es así. Y esto también va directamente para el juez. ¿El juez qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que saber preguntar? Tiene que saber en primer lugar de qué trata el caso. Entonces estos factores también que queden por favor como una lista pendiente a nivel de ya investigación más profunda. Si es que ustedes quieren investigar, escribir, plantear hasta una tentativa reforma, etcétera, lo cual es perfectamente legítimo, que se pueda considerar eso. Bien, ahora bien, en este punto, en este punto, antes de pasar un breve, un breve receso, a un breve receso, resulta importante, ahora sí, con un más de, 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 de tiempo, hacer también un análisis y finalmente decir, oye, ¿sabes qué? Estamos completamente conscientes de que esto es una situación que no solamente es teórica, Cristian, está regulada, no solamente está regulada por el reglamento que apareció en el 2019, sino que esto proviene del mismo Código Procesal. ¿Y esto por qué? No es que le esté haciendo propaganda a la oralidad, no es que esto sea una propuesta que tenga nombre y apellido, no. Esto es algo que hace rato debió aplicarse de manera adecuada. Entonces, inclusive en aquellos intentos en los cuales se busca menospreciar o dejar sin efecto o hasta sin utilización a la oralidad, habría que responder diciendo ello, habría que responder a ello diciendo de que esto, estas técnicas, este método nuevo, entre comillas, de gestión y de desarrollo procedimental, convengamos en eso. Y ya descartamos que sea un principio, o que solo sea un principio. Descartamos que sea una vía procedimental. Descartamos que solamente sea una forma de comunicación en el proceso, porque eso es lo que se ha dicho en todo este tiempo sobre la oralidad, tiene un trasfondo totalmente constitucional y a nivel de principio, ¿no? Haré tan solo un breve repaso. Principio de dirección e impulso del proceso, y gracias a que el juez se le reconoce ahora como director del proceso, el juez pasará a ser director de los debates. El juez pasará a ser director de la audiencia. Y tanto es este importante, doctores y doctoras, que diré una obviedad, porque viene desde la propia ley orgánica del Poder Judicial. Nadie más que el juez dirige una audiencia. Si el juez no está, si mandó al especialista, si mandó al secretario, esa audiencia es nula. No se puede delegar esta función. Entonces, la oralidad tiene que ir de la mano con este principio de dirección del proceso. Y los principios de eficiencia o los principios económicos, ¿no? Los principios de mejor utilización de los recursos. Sin lugar a dudas, la técnica que estamos tratando materializa estos principios, ¿no? Y estaba en el artículo quinto, perdón, principios de inmediación, concentración, economía y celeridad. Audiencias, actuación de medios probatorios se realizan ante el juez. Ni siquiera la palabra se realizan ante el juez me restringe a que inmediación implique necesariamente estar todos en un lugar. Ya lo decía mi buen amigo Álvaro Pérez Raones, eh, la oralidad no implica presencialidad. La oralidad no implica estemos tan cerca en el despacho y en la sala de audiencias que tengamos que vernos porque el juez no es un psicólogo.
El juez no es un psicólogo, no tiene que estar así viéndome y estar un poco más y pone un diván en el despacho. Entonces, esto para desterrar una vez la idea de que no se puede hablar de oralidad si es que no estamos hablando de personalidad. Son dos cosas completamente distintas. Y esto es importante, por favor. Esta es la idea de la concentración. Lo voy a recalcar unas 3 veces para que quede más oscuro y más claro. Profesor Cristian, nos has dicho de que el elemento de mayor utilidad de una audiencia, ¿ya? Es la consecuencia que genera al concentrar actos procesales, al concentrar etapas procesales. Sí, sí, porque si yo voy a seguir teniendo el mismo procedimiento de cognición plena con todas estas etapas gigantes, estos 21 kilómetros, una media maratón o una maratón completa, y solo pondré una audiencia de vez en cuando, no voy a concentrar absolutamente nada. No me va a servir. Esa es la idea de proceso por audiencias. Este no es un procedimiento oralizado. Dense cuenta. Entonces, este ideal de concentración, por favor, sigan ustedes con la lectura. Marida está perfectamente con las audiencias que sí acumulan, ¿no? Que sí concentran. El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. En el menor número de actos procesales. Yo tengo dos audiencias, la preliminar y la de pruebas. En estos dos hitos, en estos dos momentos, acabé todo el proceso. Acabé todo y ya está. Entonces, vean que ahí sí estamos hablando de concentrar. ¿Saben qué? No es que yo sea un aguafiestas, porque sí tengo que ser realista. Y tal cual como está pasando con el ámbito laboral, ya estamos teniendo demandas civiles admitidas bajo oralidad, hoy, 15 de mayo del 2024, en los que la audiencia preliminar ya se está fijando o para fines de este año o inicios del próximo. Ahí un poco más y yo tendría que cerrar esta presentación, desearles buenas noches y decirles, oigan, la oralidad no sirve. Que vean qué tan importante no solamente es hablar de la técnica, sino también de que esta gestión a nivel de los recursos vaya de la mano con la materialización de la realización o ejecución de estas técnicas. De nada me va a servir tener una técnica, un carro, si es que yo le voy a poner pues gasolina 84. De nada me va a servir decir que yo tengo una audiencia milagrosa que te va a congregar y aglomerar etapa postulatoria, saneamiento probatorio, juzgamiento anticipado del proceso. Y que incluso puedo yo como juez, según el reglamento, oralizar la sentencia, porque eso se puede, si es que hoy pones tu demanda en mi despacho y yo te fijo fecha siquiera para la audiencia preliminar en diciembre de este año. ¿Qué hago? ¿Qué hago desde mayo hasta diciembre? ¿Qué hago en 7 meses? Nada. Entonces, eso son lo que yo llamo factores externos ajenos a la norma que acaban obstaculizando, minando la oralidad procesal. No quiero continuar sin antes dar lectura a lo que a mí me parece más importante de esta sesión, que son sus comentarios, que son sus palabras. Para eso estoy acá, para usted. Natalie comenta lo siguiente. Si un juez dirige la audiencia y no se cumple la finalidad de cada acto procesal, contenido de la audiencia preliminar, por deficiencia de los abogados, pero el juez no hace nada al respecto, ¿se podría decir que no está ejerciendo la jurisdicción y afectando la tutela jurisdiccional? Natalie, no solo por parte de los abogados, no solo por mm, la falta de habilidad y el entrampamiento que genera el propio letrado en este modelo. Por lo tanto, te respondo afirmativamente, sí.
sí genera algún tipo de entrampamiento, de obstaculización, de óbice a la tutela judicial efectiva en este tipo de procedimientos. Pero permíteme decirte algo mucho más sintomático. Por parte de la judicatura también existen actos que, yendo en contra de lo que dice, ya no solo la teoría, ya no solo lo conceptual, sino nuestro propio reglamento de oralidad, lo veremos con mayor alcance a partir de la próxima clase, y aquí lo tienen ustedes. Los jueces posterguen, dividan, cercenen la audiencia preliminar que debe ser única y tengamos tres microaudiencias postergadas que componen recién la audiencia preliminar. Te pongo un ejemplo. Tengo un caso, un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la Corte Superior del Callao, ¿correcto? Hablemos ahora de nuestra problemática para que vean de que esto no solamente es el cielo de los conceptos jurídicos, como diría Tarelo, no lo es. Tengo un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, usucapión. Cristian, ¿cuándo comenzaste este proceso? Fines del 2022. Usucapión, cognición reducida, cognición parcial, fundamenta los requisitos o los presupuestos para usucapir y listo. Hoy por hoy voy en este proceso, en la cuarta audiencia o en la cuarta continuación de la audiencia preliminar. Yo ya me cansé de denunciar al juez o de pedirle, por favor, estamos postergando por cuarta vez o continuando por cuarta vez la audiencia preliminar. Esto parece una mala película de Hollywood que solamente subsiste porque tiene 5, 6, 7 partes. ¿Y saben cuál es el problema? No porque el juez no quiera, sino porque lamentablemente tenemos otro problema estructural. El carrusel de jueces de nuestro país. Por este proceso, por este juzgado, ya voy por el tercer juez. Ya aguanté. Natalie, ya aguanté. Escapó de mí. Entonces sí, existen elementos ya fuera del sistema, ya fuera de los propios actores, abogados, jueces, que pueden de alguna manera neutralizar, impedir este tipo de... Y por lo tanto, regreso acá, el código puede no obstaculizar la realización de estos principios, pues deben exactamente, miren, miren, qué coincidencia tan hermosa. Y estos actos exactamente van en contrasentido de estos principios que deben ser los rectores de todo procedimiento. El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos. Profe, sorry, eso no ha ocurrido con tu ejemplo. Qué pena por ti. Sí, es la verdad. El juez dirige el proceso teniendo a tendiendo, procurando, buscando una reducción de actos procesales sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieren. Oye, Natalie, peor. Tengo una norma reglamentaria obligatoria en la que me dice de que la audiencia preliminar no se suspende, no se prolonga, no se divide. Entonces, consecuentemente, vean por favor que no solo se necesita saber de oralidad, tener estas bases, sino complementarla también con la realidad en la cual nosotros estamos. No quiero seguir adelante respecto ya de los artículos con los cuales se comienza a hablar de las audiencias, ya de la manera, por así decirlo, en la cual se va desarrollando esta dinámica. No quisiera avanzar en ello sin antes hacer un breve resumen, sobre todo para ustedes. Muy bien, son las 7:25, hagamos un receso, considerando la hora también, hasta las 7:40, unos 15 minutos, que es el tiempo reglamentario por hora académica, y regresamos para continuar con esta segunda.
Listo, ahora sí retomamos entonces, 7:40, tiempo que habrá servido para eh, tomar una taza de café o una infusión, ya que el clima también está cambiando. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar con esta segunda parte. Dejaremos ya en lo que resta de tiempo establecidas algunas premisas para poder ingresar ahora sí a los dos grandes momentos, hitos, por así decirlo, que componen al menos nuestra oralidad. Entendamos, recordemos de que como objetivo también de estos encuentros, de estas cuatro sesiones, está analizar el procedimiento oralizado desde la perspectiva del derecho vigente, del derecho nacional vigente, evidentemente, y eso implica no solo una revisión al código, sino también al reglamento del cual ya hemos venido dando algunas luces. Tan solo, y nuevamente, como el método me lo impone, eh, algunas conclusiones parciales que podemos sacar de esta primera parte, seré muy breve, es el hecho de que definida la oralidad y las técnicas de oralidad como pues una manera de desarrollar el proceso, de desenvolver el proceso, de actuar, pues este se basa en algunos principios, de cuño sobre todo publicístico. Pero también a esto vimos algunos elementos o algunos factores que bien pueden jugar a favor, motivos que fundamentan, que apoyan, que coadyuvan al uso de la oralidad y de un procedimiento oralizado, como también aquellos procedimientos o aquellas razones, mejor dicho, me corrijo, que por el contrario también pueden perjudicar o pueden impedir y llevar adelante esta, esta, esta técnica de la oralidad. Y esto me gustó mucho que antes de entrar al receso pudiésemos hacer un sincero cuestionamiento, hacer un análisis ya más a nivel praxis, que, como diría Jordi Nieva Fenol, profesor de la Universidad de Valencia, se ha sobrevalorado un poco la inmediación a través de la oralidad, considerando de que casi casi tiene que aplicarse una psicología del testimonio en la que no sirve absolutamente nada la oralidad si es que no tengo al frente a los litigantes, a los reclamantes, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, como lo es tan crítico Jordi Nieva Fenol, ya ha afirmado en algunos textos publicados de que debiera bajarse un poco el volumen a este sobredimensionamiento, a esta exacerbación que se le hace a la oralidad y a los procedimientos oralizados, porque lo que podemos tener también, lo que podemos tener también es un procedimiento que si bien está diseñado normativamente para ello, y sobre el diseño normativo vamos a continuar hablando, también podemos tener lo que ya ustedes pueden presenciar en esta diapositiva, obviamente será compartida, podemos también tener factores impeditivos que comprometan a un ideal y normal desarrollo de estos procedimientos orales. A nivel civil, tenemos algunos de estos elementos negativos. Falta de capacitación, falta de instrucción, se nos puso muy rápido en esta línea, en este trayecto de la oralidad, sin haber tenido un tiempo de adecuación, de acomodarse, por así decirlo, o de reinstruirse en esta nueva técnica. Se ha utilizado también esta oralidad de alguna manera, más que todo como un eslogan, y se ha dejado de vista los recursos que deben ser complementarios, que deben ser accesorios, por así decirlo, para que se lleve adelante de la manera más ideal este procedimiento, como la cantidad de profesionales, los recursos, la propia tecnología, el número de jueces, de juzgados, etc. Ya la interna, doctores y doctoras, ya la interna del propio diseño del procedimiento de oralidad, lamentablemente no estamos contando con técnicas de gestión de la complejidad procesal.
Y esto puede hacer o puede llevarnos al efecto exactamente opuesto de lo que quiere la oralidad. Equiparar y embalar todo en un mismo empaque, sin importar de que hay derechos más complejos de dilucidación, de tratamiento, que tal vez ameriten o de alguna manera exijan más audiencias o más tiempo. Entonces, para que no estemos en este extremo, ni tan corto que se pueda gestionar mal un caso complejo, ni tan extenso que se pueda alargar en exceso un caso relativamente sencillo, habría que hacer esos ajustes en lo que respecta a la normativa. Les soy muy honesto. Este reglamento de actuación de los módulos corporativos de litigación civil oral, nombre gigante, obviamente que puede ser mejorado. Acá quiero hacer una primera pregunta. Acá quiero hacer una primera pregunta, solo eh, eh, información actual a nivel de desarrollo normativo. ¿Alguien sabe, alguien ha leído, ha visto, ha conocido que existe un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Civil, incorporar una audiencia preliminar? ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Se ha deparado con esta noticia o con el proyecto que ha venido de la Corte Suprema? ¿Alguien? Bueno, sin prejuicio de que puedan comentarlo. El uso del reglamento, el uso del reglamento llegó a tal punto, el uso del reglamento llegó a tal punto de escepticismo desde su origen, desde su fuente, resolución administrativa, por la cual se incorpora y hasta podría decirse que se amplían y modifican a algunos artículos del Código Procesal Civil, llegó a tal escepticismo por parte de la judicatura, de la academia, de que recién este año, creo que el mes pasado, la Corte Suprema de la República ingresó un proyecto de ley al Parlamento peruano para poder modificar el Código Procesal Civil e incorporar una audiencia preliminar. Lo cual implica decir de que ahora lo que va a gobernar el desarrollo de esta audiencia preliminar como el caballo de Troya, como el combustible de una técnica de oralidad, es el Código Procesal Civil, ya no tanto así este reglamento, que si bien es cierto, se va a seguir utilizando, ahora ya va a tener una legitimidad legal la oralidad que de alguna manera exigía desde un inicio. Hacerlo vía código, hacerlo vía decreto legislativo, proyecto de ley, etc. Entonces, esto visto de esta manera, mis estimados doctores y doctoras, eh, el germen, el origen de la idea de poder hablar, ahora sí de manera empírica, de oralidad, nuestro Código Procesal Civil deriva de una de las facultades que tiene el juez a la gestión del proceso. Les invito por favor que me acompañen hasta el artículo 50 de nuestro Código Procesal Civil, o como se diría todavía malamente, Código Adquisitivo. Miren, mucho se ha dicho sobre, eh, eh, sobre la oralidad, ¿no? Respecto de por qué, profesor, hay un reglamento, por qué eh, te dice que el reglamento deriva ya no solo de los principios procesales que hemos visto, ya no los vamos a tocar más, ya lo sabemos, pero también para salvar la legalidad de esta resolución administrativa reglamentaria, también, profesor, se ha dicho que en realidad es un complemento del Código Procesal Civil. Quiero que por favor vean que incluso sin reglamento administrativo, sin resolución, el juez desde el 93 tenía como facultad
convocar a las partes, comparecer, obligarlas a comparecer, a fin de poder esclarecer algunos hechos. Y díganme ustedes si esto no equivale a decir audiencia. Ojo que no estoy diciendo entrevista, ojo que no estoy diciendo haz tu cola fuera del juzgado entre las 8:15 y 8:45 para que te entrevistes con el juez. No estoy diciendo eso. Que por cierto es una entrevista personal con el juez del abogado de las partes. A provocación de la parte. El juez no convoca. Vean que nuestro código siempre reguló de manera genérica esta facultad, esta atribución que el juez tiene de convocar a las partes y decir, y yo como juez que gestiono bien el caso, que quiero celeridad, que ya tengo mis principios, pero necesito sujetarme de una regla, algo más aterrizado, más concreto, los convoco para que me esclarezcan algunas cosas. Y grábense esto, por favor. El principio de buena fe procesal, citando al profesor brasilero Freddy Didier Jr., profesor de la Universidad Federal de Bahía, el principio de buena fe procesal comprende un deber de esclarecimiento por parte de los litigantes. Solo puedo actuar en el proceso con buena fe si es que cumplo un deber de, con la voluntad e intención de jugar leal y limpiamente en el proceso, esclarezco aquellas cosas oscuras, ambiguas, a efectos de poder continuar con la tramitación del proceso. Y eso es que estuvo escondido, relegado en este inciso. Y cito, facultades genéricas, artículo 51, Código Procesal Civil del año 93. Los jueces están facultados para, inciso 3, ordenar en cualquier instancia, la comparecencia personal de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos. Las partes podrán concurrir con sus abogados. ¿Qué cosa no es sino una audiencia, en este caso preliminar, que a la luz de este inciso, y yo como juez y mis buenas prácticas judiciales, pueda en una audiencia decir, hoy ustedes me explican demanda, contestación, excepciones, el ofrecimiento de pruebas, y avanzamos, y listo. Y esperen mi auto de saneamiento. Ganamos tiempo. Porque mientras que interpongo la demanda, corro traslado, pasa tiempo, se contesta, luego se contesta, se formulan excepciones, devuelvo el escrito al demandante para que los absuelva, y luego esto regresa al juzgado con todo el trámite y el tiempo desgastado. Recién después, a los 2 o 3 meses, emito mi auto de saneamiento, hemos perdido tiempo. Entonces, de una manera bastante escondida, por así decirlo, el juez desde ya siempre pudo convocar a las partes para esclarecer estos hechos. Y obviamente que lo hace a través del principio de audiencia. Y el principio de audiencia implica, oigan, que sin utilizar el papel, sin seguir esta dinámica epistolar en el proceso, los convoco para, en una audiencia, esclarecer estos hechos. Esto sirvió, doctores y doctoras, esto sirvió para dar, vamos a decirlo así, oxígeno, combustible a este documento muy aplicable, los módulos de oralidad. Es el reglamento a la actuación o reglamento de actuación para los módulos, para los juzgados civiles de oralidad. ¿Ok? Ya a la fecha tenemos a todos los distritos judiciales del Perú a nivel civil aplicando esta oralidad. A nivel civil. Todo lo me refiero a nivel civil.
Y curar en salud al reglamento, conozcamos el reglamento, conozcámoslo desde ya, y ya dejamos de lado las cuestiones de la base teórica, principiológica, de los fundamentos, introduzcámonos ya ahora sí a esta nueva dinámica para curar en salud la legalidad y constitucionalidad del reglamento. Y esto es algo muy interesante de hablar porque hay muchos colegas también que cuestionan la constitucionalidad y la legalidad del reglamento. Este reglamento se dirige, se construye, se construye justamente como inspiración, como, teniendo como base el mismo Código Procesal Civil, por ejemplo, en la lista de principios que hemos hablado, y también pues en el artículo 51, inciso 8. Entonces, no es que se trate de una modificación, a mi entender, y por favor quisiera escuchar también ideas opuestas, no es que se trate de una modificación, de una derogación tácita o expresa, es un complemento. Y hay muchos reglamentos administrativos que desarrollan el Código Procesal, varios. También este reglamento se hace a la luz, pues, el Código Procesal Civil, del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual está la competencia de los juzgados, las funciones, ¿no? El Código Procesal Constitucional, y obviamente que está, por demás decirlo, se inspira en los principios constitucionales de tutela judicial. Y ahí ven todo el armamento normativo para dejar en claro de que este reglamento no se contrapone, no va más allá de los límites de estos instrumentos normativos. Pero como si eso no fuese suficiente, y también cabe mencionar de que este principio y este procedimiento oral sirve a los principios. Entonces ya no es solo un mero intento, una mera idea en voz alta de Cristian Delgado, decir de que esta técnica responde a ciertos principios. Vean ustedes, los principios procesales que gobiernan o guían este procedimiento oralizado, los tenemos aquí. Instrumentalización del proceso. El proceso es un instrumento. El proceso no es una finalidad. Y lo digo como procesalista. Y si es que es un instrumento, este instrumento debe ser lo más expeditivo, útil y eficiente posible. Y para eso necesito acumular, concentrar, reducir tiempos, fases, actos en pocos momentos. Uso audiencia, uso audiencia. Entonces, vean ustedes el carácter de instrumentalidad. Estoy repitiendo. Claro, profesor, también encontramos ahí en el reglamento, ya va, hablando del reglamento, los principios de dirección e impulso dirección e impulso de oficio del proceso. ¿Qué sería, por favor, imagínense una audiencia, un debate, sin que no hubiese un director? Y muchos acá que han podido tener contacto con el proceso penal sabrán y verán de que, por ejemplo, cuando existen las diligencias a nivel penal, sobre todo en sala, hay un director de debate, hay un director de la audiencia, independientemente del colegiado, ¿ah? Independientemente del presidente, del vocal y del otro vocal, hay un director de debate. Entonces, no es un saludo a la bandera, estos principios en los cuales se apoya la hora libre. Principio de inmediación, principio de inmediación, obviamente, no se puede hablar, ya lo hemos visto, de oralidad y de las audiencias, y el principio de inmediación. Cosa es lo que no me gusta acá de esta redacción poco feliz. La inmediación supone el encuentro real. Y estoy un convencido de que mientras menos se diga y se sea más y se pueda lograr ser más puntual, concreto y sin tantos adjetivos, en el lenguaje jurídico comprensible, las cosas caminan mejor. La inmediación supone el encuentro real y efectivo. Si yo quisiera dármelas de pesado únicamente y de cuestionar algo la oralidad, diría de que casi casi este principio, como está interpretado en el reglamento, me invita a la idea de presencialidad. Me invita a la idea de presencialidad.
Y esto está superado en años luz de que la tutela jurisdiccional no es un lugar, es un servicio. Y ese servicio se puede prestar de diferentes formas: oral, escrito, presencial, remoto, virtual, expediente electrónico, etcétera, etcétera. Y hasta de inteligencia artificial estamos hablando, que es un tema que me apasiona, que lo vengo desarrollando, sobre la posibilidad de jueces, por ejemplo, ya no personas, sino ahora un algoritmo que utilice determinado software e información y que pueda producir decisiones para un caso concreto. Profesor, estás loco, creo que ya es de que estamos a media semana y ya has trabajado mucho. No, China, Estonia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, y puedo seguir, ya utilizan hoy por hoy, estoy siendo injusto en decir hoy por hoy, desde hace tiempo, aditamentos, aplicaciones, tecnologías de computación mediante inteligencia artificial para ciertas funciones judiciales. Miren ustedes, ya el mismo concepto de inmediación comienza a cambiar un poco, y por eso me parecería que este concepto que supone el encuentro real y efectivo podría ser actualizado. Pero no nos detengamos en trivialidades. Principios de concentración y celeridad procesal, claro que sí. No, no es posible hablar de audiencias y de las técnicas de litigación si es que estas no van a buscar lograr la concentración y celeridad, ¿no? Entonces, eso importa. Buena fe procesal, porque todos los participantes del proceso, juez, funcionarios judiciales, abogados, partes, obviamente que deben tener un comportamiento leal, cooperativo, colaborativo para la realización del ideal de justicia en un proceso. Creo que esto es mucha lírica por una sencilla razón. Y estoy escribiendo porque contextualmente, en nuestro país, ya a nivel de sociología del conflicto, un proceso no tiene por naturaleza ser colaborativo. Es muy complicado que los litigantes lleguen de la mano a un proceso. Entonces, vean lo que también implica la oralidad y la buena fe que debe ser aplicada en el proceso para que avance la oralidad, el cambio de ideología y de mentalidad que debe tener ya no solo la parte, sino sobre todo el abogado o la abogada, y que no problematice más de lo que ya está este litigio. Vean ustedes. Eh, Principios de vinculación y formalidad, pues ya está. Tenemos directamente a lo que trae de nuevo este reglamento en el marco de la oralidad. Todo despacho de primera instancia, juzgado, en principio juzgados civiles, se van a conformar ahora en este modelo corporativo de despacho, pero bajo la nomenclatura de módulo corporativo civil de litigación oral o de oralidad, de procedimientos oralizados. Y esto va a significar de que entonces, en general, todos los juzgados civiles pasen ya a aplicar la oralidad. Yo tengo una objeción acá, que puede ser compartida por ustedes o no. Nuevamente. Oye, Poder Judicial, ¿me estás convirtiendo todos los juzgados civiles en juzgados civiles de oralidad? ¿Listo? Ok, felicitaciones. Lograste tu política jurisdiccional. Perfecto. Y a la oralidad que estás trayendo ahora en este reglamento, me estás dando a mí, juez,
técnicas, reglas, facultades, para que cuando me toque un proceso complejo pueda salirme de esta, de esta máquina empacadora con un único formato llamado oralidad para tratar ciertas cuestiones más complejas? Ah, no, no. Ni siquiera sé lo que es complejidad procesal. Ni siquiera sé que en Estados Unidos o en el Common Law o en otros países ya han hablado de la complexity in civil procedure, de la complejidad en el proceso civil. Así que como no sé eso, simplemente te digo, toma este molde ya llamado oralidad. Y no me importa el conflicto que tengas, usa. ¿A qué me va a llevar eso? ¿A qué me va a llevar eso? Al efecto contrario. Tendré una materia compleja en un camino chiquito y rápido en el cual no me van a servir dos audiencias. Y voy a llegar al efecto indeseado de decir, como la materia es compleja y no lo pude dejar en una vía procedimental o en un modelo de desarrollo procesal más extenso, sin dos audiencias, tengo que dividir las audiencias, lo cual va a ser un disparo al pie de la oralidad porque vamos a afirmar lo siguiente. Para materias complejas, entonces la oralidad se entenderá como el mismo proceso de conocimiento oralizado, pero ahora con muchas audiencias. ¿Sirvió? No sirvió. Entonces, vean que no es tan... Esto ya yo lo estoy sufriendo. Fines del 2022, tengo un proceso de uso campeón de prescripción adquisitiva de dominio que no debiera ser difícil y hasta ahora seguimos en la cuarta temporada o episodio de la audiencia preliminar. Entonces, ¿cómo tú me das estas instrucciones y directrices y no me das una válvula de escape? Porque ya hemos generalizado todos los juzgados civiles en oralidad para poder tratar aquello que es complejo. Profesor Cristian, yo creo que tú estás exagerando, porque sabes que como tú solamente pues, ves esto a nivel teórico, no es que exista procesos civil complejo. O sea, realmente sí puede servir la oralidad para todo tipo de litigio. Alguien por favor, si es que están ahí, alguien por favor, me puede dar al menos un ejemplo, una noción de complejidad procesal. Sé que esto es nuevo, pero por favor, acá no hay error, acá no hay evaluación, nadie se equivoca. Que esta clase no sea tan solo un brindis al sol, sino que me puedan dar ideas sueltas de qué podríamos entender por complejidad procesal, para poder ver si es que todo tiene que pasar por esta máquina, ¿no? Aplanadora llamada oralidad. ¿Alguien tiene alguna idea suelta de lo que podría ser complejo en un proceso civil? ¿O no hay nada complejo en un proceso civil? Profesor, podría ser a partir del contenido de lo que a nivel derechos fundamentales llaman el plazo razonable, complejidad del asunto, pluralidad de sujetos, falta de cooperación, obstrucción, todos esos criterios. Excelente, Eric. Has dicho más de un concepto o componente de la complejidad procesal. Atención, ¿eh? Como herramienta de gestión del caso. Yo no puedo hablar de case management y me siento bacán al decir eso en letritas cursiva, case management. Es que yo no tengo técnicas de gestión del caso. Una de ellas, medir la complejidad del caso, para que por el principio de plazo razonable y de procedimiento establecido por ley, gracias Eric, pueda ver si es que merece otro procedimiento. Excelente, te agradezco mucho, Eric. ¿Qué más puede ser complejidad? Profesor, la materia controvertida requiere otros conocimientos fuera del derecho. ¿Que no hay?
¿No hay esos a nivel civil? Hay varios. Hay varios. Indemnización por daño moral por muerte accidental de familiar. Anda tú a probar, a ver, la muerte accidental, las pericias que se tienen que hacer al respecto, y ya no solo de si es que es una muerte accidental y violenta para responsabilizar por responsabilidad objetiva por muerte de familiar, sino para acreditar el quantum del daño moral al familiar afectado. Sí, esto lo hago en 2 audiencias. Pues, Eric, y atinaste varias. Litigio complejo por agregación de partes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los litigios actuales solamente son entre Ticio y Cayo, Primus y Secundus, y solo una personita demanda a una persona? Hoy por hoy, y cada vez más, por la masividad y velocidad de las relaciones jurídicas y del tráfico de bienes, tenemos litigios y complejos masivos o, o liticonsorcios realmente masivos. Dan con multipartes. Ahí tenemos una buena dosis de tiempo y de personas por los liticonsorcios activo o activo que requerirá, por favor, algo más que una audiencia preliminar. Conocimientos científicos, ya los hemos visto. Entonces, hay que poner paños fríos también y no hacer de la oralidad, para que no piensen que yo soy un sponsor de la oralidad. Hay que ponerle paños fríos porque no todo lo que brilla es su. Y justamente lo más triste es de que este reglamento habla de todo eso. Y esto estaba también supuestamente apoyado por una serie de documentos. Pero como estos nunca le fueron notificados a la señora, ella decidió presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, alegando principalmente que no había tenido oportunidad de presentar pruebas en contra de las acusaciones que se le hacían. Sin embargo, la Corte Suprema en el año 83 decide declarar completamente infundado este recurso de ¿Eso fue una intervención o, o juro por un minuto, Jonathan o quien esté en el usuario Jonathan, que pensé que me estaba dando un ejemplo de complejidad, pero creo que no fue así. Bueno, todo sirve. Eh, Ahí está, saquemos algo bueno también de esta intervención espontánea. El tema de probanza, el tema de probanza compleja, ¿ok? Claro, para que vean de que todo vale. Y cuando tengo una materia en la cual necesite mayor actuación probatoria, que tiene que ver con la complejidad de la materia controvertida, obviamente porque se puede tomar más de un conocimiento jurídico, necesito muchos peritos, expertos, por ejemplo, prueba científica, que es muy diferente a la prueba pericial. Oiga, necesito un poco más de tiempo en la actividad procesal. Ahí está. Por válida la participación. Y como lo decía, lo más triste es de que en este reglamento tenemos estas cosas, ¿ya? Tenemos el camino, lamentablemente no tenemos los medios para recorrer bien ese camino. Muy bien. Quiero entrar a esta última parte dejando solo, dejando tan solo, eh, eh, dejando tan solo el tema acá planteado. Eh, este reglamento lamentablemente tiene como principio administrativo un saludo a la bandera. Lo único que se dice de complejidad, lo único que se dice de complejidad es esto de acá. Oiga, la gestión del caso supone adaptar el esquema de discusión a la complejidad o sencillez del conflicto, pudiendo asignar, pudiendo asignar el trámite que considere más apropiado. Dígame usted, ¿qué, qué es el trámite más apropiado? Profesor, diferentes, muchas audiencias. Ya no estamos pues en proceso realizado. Ya no estamos porque ya nos tomó más del tiempo suficiente. Y es
adecuar el esquema de discusión, no irme por lo oral y mandarlo esto a un juzgado que todavía no aplique oralidad y que tenga estas fases. Oigan, yo no estoy haciendo una apología a desaparecer las fases procesales preclusivas con los plazos de tiempo. Yo no estoy haciendo eso. Yo estoy diciendo, no me des un instrumento que no va a servir más que para tratar de manera diferente algo que debiera tener un tratamiento adecuado. Principio del procedimiento establecido por ley. Entonces, resulta un poco contradictorio que tú me digas, aplico el reglamento de oralidad y aplico la oralidad y aplico la oralidad, ¿ok? Aplico la oralidad, pero cuando quieras discutir esto en el tema de la complejidad, síguelo haciendo en oralidad, ¿ya? Ya verás tú cómo adecuas eso. Es un poquito más que... Pero, pero lo que quiero ahora es dejar, como les digo, sentadas algunas premisas y bases, porque a partir de bueno, no es tanto a partir, sino ya en la siguiente clase vamos a entrar de lleno la dinámica nueva de litigación oral. Y nos vamos de frente hasta el artículo 37, 37, por favor, nos vamos de frente hasta el artículo 37. Ahora sí vamos a ver lo nuevo, lo nuevo, lo novedoso. No significa que sea necesariamente mejor. Ojo, la audiencia preliminar. La audiencia preliminar. Habíamos dicho de que una de las ventajas de la audiencia o del modelo de oralidad es de que me va a reducir el tiempo únicamente concentrando, estos no son unos lentes, son las audiencias, audiencia preliminar y esta segunda audiencia de pruebas, me va a concentrar la mayor cantidad de actos procesales justamente en el menor número de actos. Audiencia preliminar y audiencia de pruebas. Y aquí ya es donde viene el nuevo rol, la nueva labor, la nueva función de tanto la judicatura como de los abogados. Hay profesores en la audiencia preliminar. Miren, miren por favor. Fases de la audiencia preliminar. Y momentos de la audiencia preliminar. Movimientos, si lo quieren llamar un poco a la luz de las piezas de música clásica que tenían no partes, sino movimientos, movimientos según los movimientos. Esta audiencia preliminar, donde ustedes digan, comprime, reduce tanto etapas como actos procesales en una única oportunidad. No es que voy a tener de manera ampliada demanda por aquí como acto independiente, contestación, excepciones, la solución a esto. Que el juez cuando quiera, después si tenga tiempo, absuelva y resuelva en auto de saneamiento y que en eso haga el saneamiento probatorio. Eso es en un modelo escrito, dividido en momentos posteriores. Acá más bien esta audiencia lo que va a hacer, como le digo, es ajustar todo. Porque miren todo lo que comprende. La audiencia preliminar comprende las siguientes fases. Comprende las siguientes fases. 1. Alegatos de apertura. 2. Invitación a conciliar. 3. Saneamiento probatorio. Invitación a proponer puntos controvertidos. Fijación de puntos controvertidos. Ya están fijados. Saneamiento probatorio. Artículos 188 y 190 del Código Procesal Civil. Declaro
procedente, declaro procedente o no estos medios probatorios, es que no hay nada para actuar, dispongo el juzgamiento anticipado del proceso. Oigan, doctores, casi avancé, casi avancé, y dejé la materia controvertida, la causa del proceso, lista para sentenciar, teóricamente, teóricamente. Otra cosa es que me encuentre en capacidad de sentenciar en ese momento, si es que no hay pruebas que actuar y todo. Vean cómo hemos pasado, y este es el cambio con el cual les quiero dejar hoy como reflexión. Vean cómo hemos pasado de tener una serie de Netflix en 9 temporadas, con 10 capítulos cada uno, a tener una única temporada con 2 o 3 episodios. ¿Ya? No piensen que estoy simplificando o estando loco o algo así, pero si es que yo puedo metaforizar para hacer más simple el derecho, con 15 años de experiencia les digo de que mientras más simple mejor, sin perder el rigor, mejor para poder entender. El cambio, el giro copernicano de 180 grados que trae la oralidad, ahora aplicable desde el 2018, es pasar todo esto que nos tomaba un año, año y medio, y eso, aprox, a un único momento. Preguntas. Preguntas en este punto, para dejar espacio y a meternos de lleno en la próxima clase a estos actos dentro de la audiencia preliminar. Tenemos los recursos adecuados para ello. Tenemos los recursos para decir, todo esto se puede hacer en un día, como así lo dice el reglamento. ¿Tenemos el tiempo? Sí, no, no lo sé. Tenemos la formación por parte de la praxis forense, como por parte de la judicatura, para llevar adelante bien esto. Porque si no, de la nada me va a servir que a mí me pongan ustedes el carro más moderno y veloz del mundo, y que yo ni siquiera sé prender el carro. O si es que únicamente sé manejar bicicleta. Entonces, ya son factores que no dependen de la norma. La próxima clase, queridos y queridas, vamos a ver este rol y esta función que tiene el abogado. Cómo iniciar los alegatos de apertura, cómo, de alguna manera, explicar una teoría del caso para que justamente se pueda utilizar seriamente este mecanismo. Muy bien. Si es que hasta aquí no hay ninguna duda, comentario o afines, entonces me voy despidiendo de ustedes, esperándoles en la próxima sesión y viendo si es que está por ahí Alejandro todavía, los amigos de IDEM, para finalizar la sesión de hoy. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a todos. Creo que con esto podemos finalizar la sesión y nos vemos el lunes para la tercera sesión de este curso de especialización. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.